preguntita. Ahí Eh, está. u- ¿Ustedes subieron un texto que pusieron que estaba en otro idioma, en inglés, francés o Sí, catalán? Pues no lo sí. vi en la No, plataforma. a Pero- ver, me dijeron también hoy, tienen que autorizar. Yo, como es una cuenta nueva que armó Paula, ¿se acuerdan la vez pasada que les mandó el mail? Yo recién entré en estos días y no sabía cómo estaba configurado el Drive. Pude subir algunos textos. am, es que les decía, hay un texto en inglés y uno en catalán de Laura James Smith que es interesante. No es tan difícil, pero hay palabras, obviamente. El título es un repte, no me acuerdo exactamente, y yo en principio me sonaba reptil, pero repte es un reto, un desafío. Nada, son cuestiones que también se pueden procesar con un traductor y si hay alguna duda, los traductores de Internet no son de lo más eficaces en algunos, sobre todo con algunas palabras o significados que no son los más comunes, o con las estructuras sintácticas a veces se hacen algo de problema. Pero bueno, ¿están cuando les aparezca algo complejo que no se entiende el sentido en castellano, lo vemos. ¿Eh? El tema es que nos dice que tenemos que tener Sí, sí, autorización. sí, sí. Yo Tengo que pedí ver cómo. autorización y no la tengo todavía. No, no. Déjenme, porque ya les digo, Bueno, hoy se me complicó la llegada, no lo vi. Cuando Perdón, terminemos la clase, trato de habilitar para que puedan entrar. pero ¿está en la bueno, plataforma eso? ¿En la ¿Eh? plataforma? ¿Está en la No, plataforma? porque creo que le subí el drive, el Ah, enlace al drive. Sí, está, dice bibliografía en claro, dice solapa bibliografía y general. ahí no podés entrar. ahí en la bibliografía tiene que ser, Graciela. Ah, ok, ok. No está completa y no están los indicados, todos los indicados, porque hay algo de Bonfil Batalla también que me interesa que, aunque no sea tan específico, ustedes ya lo habrán visto, Sí. eh, viene a cuento de muchas de las cosas que estuvimos hablando, sobre todo en las partes más generales. Bueno, Pero bueno, en de cuanto paso puedo. aviso que, perdón, ¿Eh? aviso de paso que Capriglione está viajando, entonces le cuesta entrar, está complicado, digamos. Sí, Está con el teléfono tratando de entrar en viaje. sí, son esas cuestiones. Pero bueno, de todas maneras, vamos a tratar, y si algún día yo me olvido, me recuerdan de grabar la clase para que quede. eh, o sea, vamos a tratar de facilitar en la medida de lo posible la cursada, porque bueno, sabemos que son años muy difíciles y demás. Entonces, para ir resumiendo, vayan viendo qué tema les interesaría abordar de los que tenemos acá, patrimonio mundial, si es el discurso autorizado, si es, bueno, van a ver la clase que viene, vamos a empezar a ver un poco más específicamente qué fue sucediendo, sobre todo durante todo el siglo XX en América Latina. Eh, Subí un manual del Ministerio de Cultura de Perú, digamos, es más variado que lo que figura en el programa, la bibliografía que estoy dando, que si se la quieren bajar hay textos que son realmente importantes y otros son como auxiliares y pero les puede, según las inquietudes de cada quien, les pueden servir más o menos. Bueno, ¿cuántos somos hasta ahora? Bueno, y esto quedando grabado va a ser el presente también, va a ayudarnos a manejar el tema del presente. Digo otra cosa, si hay problemitas, si hay problemas o algún problema por la conectividad o por alguna cuestión personal, siempre. Ah, está Carlos. Eh, ¿Alguien está hablando? ¿O se está escuchando? Bueno.
vamos a tratar de, salvo que nunca hayan aparecido, ahí tendrán que serlo, anotarse como libres y bueno, veremos la situación de cada quien. Pero si hay algún problema y si se excede en un porcentaje pequeño de lo que dice el reglamento, lo conversamos y trabajamos. Carlos no está pudiendo. Carlos, fíjate si te puedes mutear. Ahí está. Estoy intentando. Bueno, tranquilo, tampoco. Decía, vamos a tener alguna contemplación y demás. Y otro tema más, un tercero de introducción. No sabemos el miércoles si vamos a dar clase todavía, porque si bien la CGT llama a paro el jueves de 24 horas, por lo menos la CTA autónoma, ATE, no sé todavía las AGD de la CONADU histórica o las de la CONADU, que se referencian en la CTAT, si van a unirse todos. Si los gremios docentes no se suman al paro de 36 horas, o sea que empezaría al mediodía del miércoles, tenemos clases. De todas maneras les avisamos por por el WhatsApp y por la plataforma. ¿Está? Bueno, creo que no tenía ningún aviso parroquial más. Y antes de empezar con, mientras por ahí se suma alguna persona más, ¿algún comentario sobre lo de la semana pasada? ¿Alguna duda? Porque fue interesante lo de la democratización y la democracia. Siempre es un tema vigente. Bueno, ahí está. Sí, no sé si nos estás viendo, pero está. Luana. Profe, disculpe, yo Sí. tengo un interrogante, sí que, bueno, me quedé resonando a partir de la clase pasada y de la conferencia que dio Chicuriel. Me quedé pensando en la propuesta que ella hace cuando dice necesariamente tenemos que denominar patrimonio y hacer entrar en esa categoría los bienes de las comunidades, y lo deja ahí como planteado como un proyecto de liberación, como una propuesta. Y plantea como una alternativa, tal vez un poco, no sé, en algún sentido me dislocó cuando dijo, bueno, que no haya estado directamente. Entonces me quedé pensando en esto, si para el trabajo final podemos plantearnos un interrogante así, abordar algún bien de una comunidad que nos parece que está en tensiones, en alguna disputa. No sé, profe, a ver si nos puede tirar algunas pistas, orientaciones. Bueno, a ver, obviamente que el planteo de Ochicuriel es disruptivo, porque aparte lo habla desde, y se asume desde un lugar por fuera de la cultura dominante, ¿cómo es que le dice? Noreuropea o noreurocéntrica. Evidentemente, el concepto en sí de patrimonio, un poco lo vimos, pero vale la pena también decir esto. La legislación romana, patrimonio era lo que correspondía y era la responsabilidad del pater familia, el padre de la familia, el jefe de la familia, y el matrimonio, que tenía que ver con lo doméstico, era la carga de la mater, ¿no? Entonces había una división de géneros muy marcada. Se refería obviamente a lo material, a la riqueza, a las posesiones,
de una familia que determinaba una posición social. Y eso era responsabilidad de los hombres, las mujeres de la casa. Entonces, desde una posición feminista, decolonial, seguramente el concepto mismo, el significante patrimonio, se puede poner en cuestión. Podríamos hablar de herencia, podríamos encontrar, o esta cuestión de los bienes comunes. ¿A qué llamamos qué cosa? Porque, digamos, si le seguimos diciendo patrimonio por una cuestión de comodidad y demás, les voy a pasar después un artículo, no sé si lo leyeron, que salió en la revista de Folklore el año pasado, en la revista digital, que me pidieron, y traté de trabajar un poco este tema, porque realmente es una contradicción hablar de decolonialidad, de feminismo, de diversidad y de montones de cosas, sosteniendo un término tan absolutamente patriarcal y hegemónico. Pero bueno, esas son las cosas que también ahí pide una compañera si la pueden agregar al grupo de WhatsApp y deja el teléfono. Debe estar en el chat. Bueno, volviendo. Por eso siempre nos gusta decir que son temas que están en cuestión. Todo el saber sobre el patrimonio cultural, vamos a seguir llamándolo, por lo menos por estas clases, así, sabiendo que es un término que está en cuestión, viene, y ahora sí ya podemos empezar a pensar en lo específico de la clase de hoy, viene de ese desarrollo que empezó a tener en Europa, arrancó en el siglo XVIII, que en realidad había un interés previo, digamos ya en Florencia, en Roma, en el siglo XV, con el llamado Renacimiento se suponía que de la cultura antigua europea, de Roma y Grecia. Ese Renacimiento empezó a tomar interés en las culturas pasadas, de las cuales se sentían herederos y querían revitalizar, porque, sobre todo en Italia, la cultura del norte de los Alpes era considerada bárbara. La arquitectura gótica se llamó gótico después de que pasó la arquitectura gótica. Ya en el siglo XV los tratadistas italianos empiezan a decir que esa era una cosa bárbara, que era de los godos, o sea, de los invasores de ellos, los que los invadieron a ellos, y entonces tenían que reafirmarse en su propia herencia, que era la de los romanos, básicamente. La cultura de los griegos ya en esa época estaba prácticamente alejada de toda posibilidad de conocimiento directo. A lo sumo se tenían referencias por todos los emigrados de bizantinos que fueron llegando a Italia con la caída de Constantinopla, 1453. Entonces, esa herencia se viene recreando, se viene reinterpretando, se le viene dando significados nuevos, se van adaptando esas ideas que ellos tenían de lo que había sido aquel pasado mítico casi. Y en el siglo XVIII empieza el interés ya por tratar de desentrañar de un modo más científico, más acabado y perfeccionado ese pasado. Coincide este boom del interés por el pasado romano, el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano. Ustedes piensen que se sabía que había algo ahí, o sea, había textos sobre la explosión del Vesubio y todo lo que había pasado, pero no había ni rastros visibles de nada.
Y fue medio por casualidad que haciendo una búsqueda, porque por ahí al tuntún iban buscando en algún lado, se desplomó una parte de esa costra de ceniza y lava que se había depositado sobre las dos ciudades, y se empezó porque siempre había ladrones de tesoros, se vendían, si había aparecido una estatua, la, la, la siempre había un príncipe, un potentado, un magnate, un cardenal, eso pasó en Roma unos siglos antes y siguió pasando. Entonces, Carlos VII, el rey de Nápoles, se pone a tratar, que después fue el Carlos III de España, se pone a tratar de preservar ese área para poder empezar a hacer excavaciones de un modo más o menos científico. Todavía no había una disciplina, no había normas de procedimiento ni protocolos para abordar una excavación arqueológica. A los ojos del siglo XX se han cometido barbaridades desde el siglo XV hasta, sobre todo en Europa. Bueno, y los europeos en el resto del mundo, pero ya por cuestiones más políticas y de conquista. Pero bueno, la cuestión es que se van estableciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y en el siglo XIX ciertos protocolos, ciertos procedimientos de cómo realizar esas excavaciones. Quedaron determinados, por ejemplo, en pocas décadas, el tema de las cuadrículas, el tema de que no había que explorar por completo un sitio porque se podían tener mejores, sobre todo con el positivismo del siglo XIX, que bueno, seguramente el progreso de la humanidad va a hacer que haya métodos más exactos y estrictos para hacer las excavaciones sin romper nada. Después la interpretación es otra cosa. Pero se va estableciendo una disciplina en función de eso. Y después de otras ruinas que por ahí estaban más visibles o no. Entonces, esto fijó la idea de que el patrimonio y sus sentidos eran las venerables piedras romanas o griegas, a las que se tuvo acceso recién en el siglo XIX, Lord Elkin robándose o comprando por 2 chirolas a un sultán el friso de las Panateneas del Partenón, o los alemanes que se llevaron completo el altar de Pérgamo a los museos de Berlín, al Museo de Pérgamo. Es todo un edificio para ese altar que era una escala importante. Entonces, se pensaba que, digamos, eso era venerable porque era su pasado, el sentido era unívoco, la superioridad cultural y de la civilización europea, no había otra cosa, solo quedaba que los demás se rindieran a esa evidencia, no había análisis crítico. Y obviamente estaba indisolublemente ligada a esas ruinas, a esas piedras, a esos ladrillos, a esas esculturas, a la escala, qué sé yo. Digo, en Roma permanecían desde las termas de Caracalla, las de Diocleciano, en la sala se llama el Tepidarium, que es la sala no de la pileta más caliente, sino la tibia. Miguel Ángel arma una iglesia. Está muy cerca de la estación Termini para los que conocen Roma, Santa María degli Angeli. Pero bueno, se veía esa magnificencia romana y ¿cómo no vamos a ser superiores? Claro. Después vieron otras cosas igualmente importantes, saqueando el resto del mundo, pero lo manejaron, lo que no era de ellos, tanto en el siglo XVI acá en América como después en África o en el Extremo Oriente,
como si fueran de valor inferior, porque la superioridad cultural y toda superioridad estaba en ellos, en función de validarse en ese patrimonio, en esa antigüedad, y cuando le decían que los chinos, por ejemplo, tenían 6.000 años de historia, que habían hecho la Gran Muralla, que habían... O cuando Pizarro y los españoles conquistan el Cusco, o Tenochtitlán, en el caso de Cortés. Arrasan, que es la política que normalmente tienen los conquistadores con los pueblos vencidos. Es destruir sus símbolos de poder, de cultura, por lo tanto destruyen la organización social y los pueden someter como subordinados a su propia civilización. El Cusco es el caso más patente, porque digo, no podían mover esas piedras, descabezaron los palacios y los templos. En el Coricancha está el monasterio de Santo Domingo, y así otros edificios. Queda el basamento ciclopio de las piedras, esas tan inexplicablemente trabajadas. Fíjense otra cosa. Lo que no hicieron los europeos, en general, si no, estos tipos no lo podrían haber hecho. O sea, los indios no podían hacer esas obras de ingeniería. Después, cuando se ve cómo llevaban el agua cuando se descubrió siglos después, a Machu Picchu, las obras hidráulicas de los incas eran impresionantes también. Ni que hablar Tenochtitlán, que era una ciudad sobre islas y que no tenía menos enfermedades porque tenía un sistema sanitario notable, y aparte tenían cultivos, las famosas, ¿cómo se llaman las balsas? Que ahora son como de paseo en Xochimilco. Tenían como huertas flotantes y trabajaban y construían una escala que los europeos no podían. Y después, fíjense cuánto libro ha dado el siglo XX diciendo que las piedras de las pirámides de Egipto o las facetas de las piedras de los muros de Cusco, o no me acuerdo qué templo, si no lo hacían con ayuda de los extraterrestres, no lo podían haber hecho. Fíjense hasta qué punto se maneja la supuesta superioridad de una cultura sobre otra. Y siempre hablando en términos de dominio político y económico, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a tratar de... No es muy interesante la parte de lo que vamos a ver en cuanto a imágenes, pero sí nos va a servir de ayuda a memoria. Profe, disculpe, una que se Sí. llama Montserrat, una compañera está avisando que tiene mala señal, avisó en el grupo que entra y sale, que tiene problemas de conexión. Sí, ahí la estoy viendo. Bueno. Gracias, pero voy y vengo. Gracias. Sí, ahora cómo hago para share screen. Acá está. Bueno, ahí estábamos un poco hablando de esto. Estos temas culturales y de patrimonio, por decirlo, de herencia, vamos a empezar a usar también la palabra herencia, que también hace a eso que recibimos y que por ahí podemos transmitir a las próximas generaciones. Es un término que también podría ser. En realidad, los ingleses usan el término heritage, herencia, heredad. Entre esa realidad política, cultural, no hay
tantas barreras, son separables en términos de abordaje intelectual y demás. Pero esto que les contaba, conquistar un pueblo era destruir sus símbolos. Y la cultura son símbolos, ¿no? Prohibir el lenguaje, las distintas lenguas, imponer una religión. Después viene qué hace la cultura subordinada con esa cultura impuesta. Hay algunas veces que se apropia de ciertos elementos y se produce un sincretismo. Si uno va a la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil, los guías te dicen, ellos tenían cofradías, funcionaba más o menos parecido en el dominio español, donde los blancos, la racialización era una división social. Los blancos tenían sus iglesias y las cofradías eran determinadas. Los indios tenían las suyas. Y es muy interesante lo que dice Bonfil Batalla sobre el término indio. Cómo es una estructura, es un lugar social en una sociedad actual. No es la cultura antigua, es lo que llegó hasta acá y en qué lugar social y político está ubicado. El tema de la racialización y el lugar social es absolutamente correspondiente, encaja casi justo. En medio de la sociedad blanca estaban los españoles o los portugueses, lo que acá llamamos los criollos, que eran los nacidos acá, los mestizos, indios, negros, los mulatos en esos lugares medio intermedios, y lo peor de todo eran los zambos, que eran en Brasil los caboclos, las mezclas de originarios con los esclavizados africanos. Entonces, cada uno tenía su cofradía. En general en Brasil, yo no me acuerdo, acá en Buenos Aires, todas las iglesias de Nuestra Señora del Rosario eran donde estaban las cofradías de los negros. Y en el Pelourinho está una iglesia barroca hermosa, muy bien restaurada encima, y los guías te dicen, acá es donde los esclavos africanos, los esclavizados africanos, por decirlo con más propiedad, le rezaban a sus deidades, a sus dioses, a sus santos, los santos del candomblé. Ellos asimilaron cada santo de su religión con un santo católico. El de mayor jerarquía era Oxalá, que es el Jesús, el señor do Bonfim, en Bahía, que era el centro de la negritud, sigue siendo. En Brasil son muy parecidos los santos ¿cómo se llama? De la santería cubana. La estructura es lo mismo porque eran pueblos traídos más o menos de la misma región. Iemanjá, la diosa del mar, es Estela Maris y así. No me acuerdo ahora todas las correspondencias. Entonces ellos rezaban, teóricamente muy católicos, pero le estaban pensando en sus divinidades, en su espiritualidad. Y nunca pudieron del todo derrotar la idea de un terreiro, que era el lugar donde se celebraban las ceremonias del candomblé, donde había una Maido Santo, un Paido Santo, porque o se escapaban o se hacían escondidas, pero siempre resistieron. Pero también tomaron esos elementos y se apropiaron de una cantidad de elementos. Entonces siempre esa dialéctica, esa dinámica, va modificándose según los lugares, según las relaciones de poder, según cantidades de cosas. Pero bueno, y volviendo también a todo esto, esa dinámica y esa completud, esa Gestalt, ¿no? Como se diría en alemán, de dimensiones que tiene, esas diferentes dimensiones que se aunan en una cultura, tienen política, tienen religión, y tienen montones de costados. Las políticas culturales
todo van a tener que ver con esas relaciones sociales y esas relaciones de dominación adentro de una misma sociedad, esas hegemonías y esas contrahegemonías que se plantean. Y vamos a encontrarla teñida, nosotros en la Secretaría de Cultura, en su momento delegados de ATE, con la ayuda de Pablo Bonaparte y otras personas que no estaban en ese momento trabajando con nosotros directamente, planteamos unas jornadas de política cultural y decíamos que la política cultural debe atravesar todas las ramas, todas sí, las ramas del Estado, de la administración pública, porque en realidad vos haces cultura haciendo deporte, vos haces cultura haciendo educación, estás transmitiendo lenguaje, estás transmitiendo historia, una cantidad de conocimientos, estás formando una idea de sociedad, eso es cultura. La cultura, digamos, es algo que nos atraviesa por completo. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos con toda esa complejidad que también va a impactar, por supuesto, en el patrimonio. Según Dormaels, cuando nosotros vamos a políticas de patrimonio, y ya algo habíamos visto, nos vamos a encontrar con una determinada bloque social, para decirlo en términos de Gramsci, que domina, y habíamos dicho, por coerción y por seducción incluso, al resto de la sociedad y impone ciertos valores para que no se cuestionen su propio poder. La construcción de los estados, de los estados-nación y de los estados sudamericanos es totalmente así. Desde la independencia tiene que ver con esa lógica. Son burguesías de determinados lugares que van haciendo, después de liberarse de la corona española, de romper el vínculo con el imperio español, en todas las sociedades, más o menos desde México para abajo, y desde el Pacífico al Atlántico, han tenido guerras civiles porque se estaba tratando de establecer una determinada hegemonía y había grupos que la contestaban. Unitarios y federales acá, liberales y conservadores en Colombia y en otros países. Los zapatistas, profe. Sí, bueno, eso ya es un poco más adelante, lo vamos a ver la clase que viene. La Revolución Mexicana, tengámoslo en cuenta, viene bien la primera revolución, la de Emiliano Zapata, no la del subcomandante Marcos, ese también es muy interesante el planteo que hacen. Pero también hay una revolución de reivindicación de los pueblos originarios, del campesinado, que ya no era exclusivamente de origen mexica o maya y demás, sino que también se había mixturado entre ellos y tenían una posición común contra la élite blanca, porque eso no cambió de allá de México. Después viene el cercenamiento de todas las provincias, los estados mexicanos del norte, apropiados por Estados Unidos y demás. Pero en esa construcción de los estados, nación, el patrimonio pasa a tener un rol muy importante y se empiezan desde esas élites dominantes a designar lugares y temas que tienen que ver y a tener un discurso, aunque no haya habido una política muy consciente sobre todo el pasado y sobre su valor actual, estamos hablando del siglo XIX, o no. De hecho,
la élite porteña, que es la que se impone y después pacta con otras élites que estaban provinciales, y se genera un sistema ya nacional con Roca. Roca era tucumano, pero el gran poder y la conquista de la Patagonia, ¿quién la paga? La sociedad rural argentina, con Martínez de Oz, el abuelo del Joe que conocimos los que atravesamos la dictadura, abuelo o bisabuelo, pagan y reciben esas tierras. La estructura de posesión de la tierra es determinante también de la cultura argentina. Fíjense cuando, qué sé yo, Jauretche habla de la tilinguería o del medio pelo. Siempre hay en los sectores, sobre todo en los sectores medios, gente que busca emular a las clases altas, porque teme caer en las clases más bajas, más subalternas. Su cuota de poder disminuiría, que es lo que pasa, y es lógico, digamos, uno trata de... Pero en muchos casos lo que se imitan son gestos, formas de hablar, se imitan las vestimentas. Acá en la Argentina es muy notable, yo no sé, había algunos, si están ahora presentes, hay una estudiante ecuatoriana y otro chileno. No sé si hay más extranjeros o de otros países hermanos. Pero en la Argentina me parece que es notable porque yo no lo he visto en otros lugares. Esto. Por generaciones predominan notablemente nombres de varones y de mujeres por completo. Es muy poco la variación. Probablemente en otras provincias sea menos, pero en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, priman por generaciones ciertos nombres. Esos nombres primero fueron adoptados por las élites. Las Gracielas, las Lilianas, las Mónicas, eran la gente, las mujeres bien de la década del 20, del 30. En los 40, 50, eso pasa a la clase media y después terminan pasando a las clases bajas. Porque hay un deseo de imitar aquello que se convierte en ideal de la cultura. Esto afecta a qué consideramos o qué no consideramos patrimonio. Durante mucho tiempo, y vamos a ver las consecuencias hacia el inicio del siglo XX, las élites argentinas despreciaron completamente cualquier rasgo cultural que viniera de los pueblos originarios o de la España que de alguna manera también nos había constituido, ¿no? De hecho, hablamos castellano. Estos valores se van agregando a los edificios de una u otra manera. Me imagino que todos acá conocen la Catedral de Buenos Aires. Muy tempranamente, cuando la provincia de Buenos Aires se constituye como provincia, o sea, no me sale la palabra, se anula, se termina el cabildo, no me acuerdo el acto administrativo, y se crea el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hasta ese momento gobernaba básicamente el cabildo. Y el cabildo tenía funciones heredadas de la estructura colonial, en que tenía funciones de justicia, funciones de administración, funciones mezcladas, algunas deliberativas, se crea la sala de representantes, se empieza a estructurar el Estado de la provincia de Buenos Aires, con Martín Rodríguez como gobernador y el poder oculto en Bernardino Rivadavia, que ya sabemos, ¿no? Y trae
con el famoso empréstito, es toda una cosa, querían modernizar Buenos Aires porque era un espanto para esta gente lo que habían, la ciudad que habían construido también, sus propios antepasados, 1 o 2 generaciones antes. Y la Catedral de Buenos Aires, que no estaba terminada y que era una iglesia católica de las que se hacían con una nave central más alta, y en este caso son 2 naves laterales, la nave más baja en realidad no es una nave, sino que son capillas y están apenas interconectadas, que miran a la nave lateral, pero la estructura es lo que nosotros llamamos de 5 naves. Y le enchufa un arquitecto francés traído por él, un templo de 12 columnas, corintio, que no tenía nada, que no tiene nada que ver con esa estructura. Porque les parecía una porquería hacer una iglesia como las coloniales, como la de San Ignacio, como la de San Francisco, como cualquier otra, o como la de la Catedral de Córdoba. En las provincias del interior, la élite estaba más ligada a ese pasado, las élites estaban más ligadas a ese pasado colonial español. Entonces, fíjense, en la década del 80, más adelante, se demolió la Recoba, que era fruto de la arquitectura virreinal. Ya es el periodo durante la colonia más importante de Buenos Aires, ese fines del siglo XVIII, muy principio del XIX, se empieza a regular toda esa cosa para tratar de borrar ese pasado. Había un discurso, después, y vamos a ver las razones por las cuales, se vuelve a valorar en muy fines del siglo XIX, principios del XX. Y la clase que viene vamos a dejarlo ahí en suspenso hasta la clase que viene. Entonces, volviendo al discurso de Dormaels y de Laura Jane Smith. A diferencia de ese sentido unívoco que tenían las piedras europeas y después por traslación asumen en algún sentido, de distinta manera y según las épocas, las distintas élites de los países donde la influencia europea era más directa, empieza a pensarse, fines del siglo XX, en que la cosa no es tan así. Dormaels habla estrictamente de que es un fenómeno, vuelvo. ¿Qué es un fenómeno? Es algo que aparece, que nosotros interpretamos, que nosotros vemos, pero que el sentido se lo damos nosotros. Así como Rivadavia hizo hacer ese pórtico de Cástilo, que si se lo buscan, después en uno de los powers que están de patrimonio artesanal siglos XVIII y XIX, en la primera mitad del siglo XIX van a ver un poco el caso de la Catedral de Buenos Aires, eso que les decía. Quisieron que parezca otra cosa. A fines del siglo XIX, cuando se aproximó el centenario, en Buenos Aires y en otras capitales, muchas de las iglesias antiguas que tenían sus valores arquitectónicos y que representaban para los creyentes y para la sociedad, para la estructura urbana incluso, una determinada, hitos de una determinada, que no fueran uno religioso, sabía y en los atrios de las iglesias se votaba, que eran referentes urbanos de primer orden. O incluso muchas ciudades surgieron a partir de una ermita, de un lugar de culto en medio del campo. Pero bueno, a las iglesias de Buenos Aires fueron prácticamente todas disfrazadas. Zafó el Pilar, porque no les debe haber alcanzado la plata, y todavía la Recoleta no era el lugar central que fue después para la clase alta. Un poco San Ignacio, que fue disfrazada, pero la estructura de la iglesia se mantuvo, pero si uno ve el interior, y Santa Catalina tiene muy modificada, que está en San Martín y Viamonte, la fachada,
pero los interiores se conservan muy al uso y al lenguaje del siglo XVIII tardío. Es muy interesante los altares rococó de la iglesia de Santa Catalina, que uno se quemó, pero bueno, no se puede restaurar. Bueno, tanto dice Dormaes, volviendo, me voy y vengo, perdonen, tanto dice Dormaes que es un fenómeno y que no tiene nada que ver con los objetos, que él dice, no se puede conservar el patrimonio, no se puede restaurar el patrimonio, no se puede operar sobre el patrimonio porque es un fenómeno, es algo absolutamente inmaterial. Sí se puede conservar, restaurar, trabajar sobre los bienes del patrimonio. Esto es, los templos, los palacios, las casas, las estatuas, los objetos de los museos y demás, los cuadros, lo que fuere. El orden de lo que fuere. Es distinta, obviamente, la operación sobre los bienes cuyo soporte es más lábil, más intangible, como puede ser la música, la literatura, porque en definitiva la literatura no es la materialidad del libro, o sí, es la historia que se cuenta, o el poema. Entonces, si el soporte siempre es material, porque incluso si alguien canta, la fonación son cosas que pasan por el cuerpo. El aire es material, es livianito, no se ve, pero es material. Entonces, hasta ahí vemos la dificultad de desentrañar o separar radicalmente un patrimonio, un supuesto patrimonio tangible de uno intangible. Pero, Disculpe, sí, perdón, sí. no puedo dejar de Eduardo, porque tengo problemas, pero no dejo de asociarlo a lo que estamos viviendo hoy como país, A ver, donde se quiere destruir todo este patrimonio. ¿Se escucha o no? se va, pero vamos a tratar de prestarte atención. No, quiero llevarlo un poquito a lo que es hoy nuestro país, Sí, con las políticas del gobierno que está llevando a cabo, que tiene que ver con esto de destruir de nuestro pueblo. Y no puedo dejar de pensar que todas las barbaridades que están haciendo en contra de todo lo que significa una cultura que emana de ese pueblo. No sé qué posición tiene usted al respecto, que a mí me molesta mucho esta política que antes de no, bueno, a ver, se perdió un poco lo último, no sé si se pero pudo escuchar. sí, creo que el concepto general se entendió. Sí, a ver, con esa dialéctica y esa interrelación que decíamos en la que está en la carátula de la presentación, todo, si uno opera sobre una de las partes, evidentemente afecta a todo. Fíjense cómo el año pasado, me imagino que la mayoría de ustedes habrá participado, con la marcha de la educación pública, las dos marchas, fue cuando se anunció un ataque hacia la universidad pública, donde evidentemente el acceso no es del 100% de las personas que terminan el secundario. Obviamente va habiendo selecciones, aunque acá no hay exámenes ni demás. Pero fue sentido como un ataque a la propia sociedad por muchos sectores que no son universitarios. Y eso también es parte del patrimonio. Ahora, qué es el patrimonio? Los edificios de las universidades, es el edificio de la calle Loria, que es alquilado. Puede ser que, obviamente, nosotros vamos a asociar un significado, porque es nuestro departamento, es donde damos clase o estudian, ¿no? Donde estamos, donde transcurre la vida de nuestra vida universitaria, lo vamos a asociar, pero la destrucción es hacia algo absolutamente simbólico, que es la educación pública.
A veces es difícil de hacer esa separación, pero es intelectualmente importante tratar de hacer el ejercicio, porque realmente si nosotros no le damos significado, no le damos una categoría, esa piedra o esos ladrillos o esos espacios van a tener por ahí, pensemos que yo, un arqueólogo del siglo XXIII, por ahí dice, ay, mirá cómo construía esta gente, ponía estructura de hormigones, fabricaban una piedra, y eso es, obviamente tiene un valor, pero lo importante es lo que es testimonio de nuestra vida, y puede ser la de futuras generaciones, en la medida que esto continúe adaptándose a otros tiempos y demás. Pero bueno, volviendo, para no irme tampoco tan de la pregunta. Claro que cuando se destruyen relaciones sociales, se ataca a grupos de la sociedad, se le pega a los jubilados, digo, están destruyendo todo un entramado. Están buscando destruir y desarticular todo un entramado que en la Argentina fue particularmente contestatario, ¿no? La vez pasada no me acuerdo con quién hablábamos del Cordobazo, y algunos dicen, fue una revuelta obrera. No, una revuelta obrero-estudiantil, porque en ese momento los hijos de los obreros mejor pagos y los obreros mejor pagos de la Argentina mandaban a sus hijos a la universidad. Entonces ya había una identificación y una solidez de ese vínculo que después la dictadura quiso romper y en gran medida lo consiguió. Después, en 40 años de democracia, nunca se terminó de valorar y de volver a solidarizar como antes eso. Y las últimas oleadas de decadencia, desde el macrismo y ahora también tienen que ver con que ya, fíjense que ahora hay mucho lazo roto. ¿Cuánto tipo que no tiene otra salida laboral que pedalear 12 horas por día defiende este sistema vigente? Digo, cuando pensamos en cultura y en patrimonio, pensamos en demasiadas cosas al mismo tiempo. Y me parece que es importante hacerlo. ¿Por qué se la agarran con los sitios de la memoria? ¿Por qué desarticulan los espacios de la memoria? Eso es patrimonio. Pero el patrimonio, a ver, si ahí ven una foto chiquita esta, es las ruinas del Club Atlético que quedaron sepultadas por la autopista 25 de Mayo. Arqueólogos, museólogos, están haciendo un trabajo extraordinario de recuperación de testimonios de ese lugar que quedó casi olvidado porque duró muy poco tiempo, prácticamente no quedaron sobrevivientes y a los pocos sobrevivientes fueron trasladados al Banco, que es otro centro, y después al Olimpo. Por eso ustedes habrán escuchado por ahí en los juicios que está todavía tramitándose, los lleva adelante el juez Rafecas, el circuito ABO se le llama. De esto no había casi noticias. Un sobreviviente volvió del exilio y el único recuerdo que tenía era que cada X tiempo, fíjense cómo los sonidos y otras cosas que no tienen que ver con la materialidad del edificio, juegan en esto. Pasaba la hinchada de Boca. Entonces decía, esto puede ser Martín García, Almirante Brown, Paseo Colón, para los que no son de acá, son 3 avenidas que llevan a la Bombonera. Más difícil que fuera, qué sé yo, Pedro de Mendoza, que es la costanera del Riachuelo, pero bueno. Y el tipo caminó, desde que volvió,
y en cada lugar hablaba con los vecinos si sabían de algo, qué sé yo, si veían movimientos durante la dictadura. Bueno, los vecinos de San Telmo empezaron a hilar ciertos recuerdos que tenían que ver con gritos, con entradas y salidas de autos tipo Falcon o camiones, en horarios extraños de un edificio que había ahí, que era de la Policía Federal. Estaba, creo que la División Suministro, solo no lo tengo tan presente. Pero bueno, aparece, los vecinos empiezan a hacer toda una movida porque sabían que estaba ahí, empiezan a hacer una ceremonia que era una silueta en el terraplén donde se sostenía una de las calzadas de la autopista, ponen una silueta y cada 24 de marzo encendían antorchas que definían la silueta de un desaparecido, y hasta que consiguen recién en el año 2000 que el gobierno de la ciudad lo declare sitio de la memoria de la ciudad. Y empiezan las excavaciones, después lo toma Nación. Bueno, en Avellaneda, perdón. No, que quería comentar que en Avellaneda también está el centro clandestino de detención, que es el Infierno, Ah, y también, más o menos, creo que fue más o menos para esa época, que era también una comisaría que dirigía Echecolás, ah, y hoy es un centro de memoria, pero era el infierno llamado por el mismo Echecolás. Él mismo claro. lo llamaba así Sí, sí, porque sí, sí, decía que sí, los sí. pecadores iban ahí a redimirse de sus pecados. Y tenían ahí celdas que compartían con presos comunes y los secuestrados, ¿no? Ah, Y disfrazado de comisaría, que no, es hasta el año tremendo. pasado todavía estaban en juicio porque un representante legal de una escuela acá en Avellaneda muy importante, el tipo representante legal de la escuela, no sé, no tengo el nombre ahora, se me fue, estaba acusado y fue condenado por delito de lesa humanidad, y el Oh, tipo estaba hasta hace 2 años al frente de una escuela privada de renombre acá en Avellaneda, ¿la San en Martín Wilde, será? No. San Diego, Ah, no, esa no la conozco. San Diego en Ah, Wilde, en más Avellaneda. allá. Buah. Ajá. Entonces, por ejemplo, los pocos sobrevivientes sabían que, que los represores jugaban al ping-pong. Aparecieron pelotitas de ping-pong. Apareció En verdad, rato. profe, porque profe, yo pertenezco a la mesa de consenso del Atlético, Ah, así como la mesa de consenso de Virrey Ceballos, y estuve en toda la recuperación de ambos sitios. Los testimonios es porque es el único centro clandestino donde se bajaba. Es el único que los sobrevivientes que han pasado, casi todos pasaban por el circuito ABO, pueden dar testimonio de que bajaban. bajaban por la Por escalera. eso cuando aparece un testimonio que cuentan que cuando estaban encapuchados bajaban, se sabe que han pasado por el Atlético. Ah, excelente, Es, excelente. Ese dato, mira, es una característica particular que solo tiene el Atlético. Es el único sitio que está sí, sí, señalizado. Ahí la compañera hablaba, todas las comisarías del país funcionaron como centros centros, clandestinos. aunque no todas estén señalizadas, y aunque se señalicen, las mismas comisarías se ocupan de quitar Sí, los carteles, porque sí, todo esto tiene que ver con lo simbólico. Pasa con sí, muchos espacios donde funcionó el Batallón 601, que pertenece, toda la parte de investigación del Batallón 601 pertenece a la Curia, es la de la UCA. Entonces, cada vez que se señaliza, que se saca o se vandaliza o le pasa algo. sí, Está todos esos sitios tienen una carga simbólica que tiene que ver con esto que usted mencionó en un momento, con la subjetividad. Lo que si en algo hubo derrota fue en la construcción de subjetividad. y Que un sí, pobre votó, digo, ahí vemos la derrota. Se ha perdido esta conciencia de clase, que eran lo que tenían nuestros compañeros y compañeras de la década del 60, del 70. Se sentían parte de una clase. Digo, más allá de si podían ir a la universidad, no, el cordobazo fue la gran diferencia con cualquier otro tipo de lucha, fue esta unión
entre Claro, estudiantado y porque fíjense que también proletariado, ese ¿no? mismo año, 1969, hubo en esos mismos meses, el correntinazo fue primero, también mataron a un estudiante, pero la estructura social de Corrientes no tenía el peso de la clase obrera de Córdoba. En Rosario también hubo un Sí, el movimiento muy Viborazo, similar. el Rosariazo, el Sí, sí, Mendozazo, ninguno unió ni tuvo el nivel de resistencia que tuvo durante días que lograron esa. acuartelar a la policía de No. Córdoba. Y aparte yo que era chico todavía, era chico. Me acuerdo esto, la resistencia del barrio Clínicas. Yo después conocí la ciudad de Córdoba, es barrio Alberdi, pero toda la zona del Hospital de Clínicas, que está llena de estudiantes, fue muy impresionante. Hay en unas cuadras más allá, en Plaza Colón, un lugar que estaban viendo a ver si se podía preservar, que había habido una farmacia donde se atendieron muchos de los heridos y todavía no lo habían conseguido hacer señalizar siquiera. Pero bueno, Bueno, las hoy el historias son... 80%, el 80% de la población de Córdoba ha votado a Milei. Es la Sí, provincia la única provincia que tiene personería jurídica, los libertarios. Bueno, nada. bueno, me parece, esperemos que se vayan desencantando. Bueno, cambia, Porque la bueno, subjetividad cambia. volvamos, como dice Guillermo O'Donnell, la dictadura vino a remodelar brutalmente a la sociedad. Y cierto, muchos historiadores hablan de la década del 60 como la de empate hegemónico. No se podía resolver en ningún sentido la disputa social, ni imponerse de vuelta la alta burguesía y los nuevos sectores que se iban sumando, industriales y demás, pero tampoco la clase obrera podía avanzar más allá de lo que se pudo en sus reivindicaciones. Y quedó ahí. La dictadura en el 76 vino a volver a romper el lazo social de una manera brutal y que todavía seguimos pagando consecuencias. Entonces, fíjense, vuelvo para que no nos extendamos demasiado porque es apasionante el tema y alguno puede tener algún aporte más para hacer, pero esto, cuando hablamos de patrimonio, de herencia, estamos poniéndole montones de dimensiones. Cada uno de nosotros va a tener una mirada distinta, algunas convergerán, otras serán muy diferentes, pero vamos a saber que esas cosas nos significan algo, en el sentido de que también nos dan sentido, nos identificamos, nos agrupan, nos hacen sentir parte de nosotros. Estos son lo que tradicionalmente, cuando se habla de identidad, estamos hablando de esta multiplicidad de cosas que de alguna manera nos aglutinan. Pero vuelvo, al interior de cada grupo también hay conflictos, entre los estamentos de una sociedad hay conflictos, y siempre esa disputa se hace en referencia a un objeto, pero que lo que estamos disputando no es la posesión del objeto, es el lugar que le damos en nuestro imaginario, en nuestro sistema de sentidos y de significaciones. Piensen una cosa, lo que se hizo, porque más allá de que sea una estructura que hizo el gobierno colonial, el Cabildo de Buenos Aires, es el lugar donde se reúne y se depone al virrey, primera vez, porque no sé si entre los cabildos de América pasó algo similar. Bueno, pero es el cabildo de la capital del virreinato en la que depone al virrey. Y después, un congreso surgido de esas decisiones de 1810, en 1816, no hablemos de también de que hubo otra declaratoria de independencia un año antes, la de los pueblos libres, que no hay casi testimonio, no quedó registro material de dónde fue bien las actas, pero bueno, parte de las guerras civiles
argentinas. La Casa de la Independencia, que era una casa de una familia acomodada, que se la alquila al gobierno de las Provincias Unidas, se demuele una pared para hacer una sala de reuniones y el Congreso sesiona con, no me acuerdo cuántos diputados eran, 40, no me acuerdo, porque eran 4 o 5 por provincia, y no todas las provincias mandaron representantes. Córdoba, por ejemplo, creo que no había mandado, ni que hablar las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos o Corrientes. Se declara la independencia, se firmó el acta, todo. Esa casa volvió al dominio privado y hacia 1860, no sé, ustedes vieron la foto famosa de la casa medio en ruinas, un italiano le saca una foto. Decían, sí, acá se declaró la independencia. No había señalamiento. Y cuando finalmente lo compra el Estado Nacional, porque la familia pide que, y un diputado tucumano consigue una ley que la expropie, lo primero que hacen es demolerla, dejan nada más que la sala de la jura. Y después, como ese mismo segundo edificio estaba medio en ruina, lo vuelven a demoler y dejan la sala de la jura debajo de un templete, que parecía un ranchito. Entonces, esa relación con la materialidad es muy, muy, muy cambiante con las épocas, vuelvo, con las disputas hegemónicas y demás. Y fíjense que lo que vemos nosotros ahora como casa histórica de la independencia, si van a Tucumán, no digan la casita de Tucumán, porque se enojan. Esa materialidad es completamente otra, pero el significado para nosotros sigue siendo el mismo. Y es un significado que lo hemos recibido en la escuela, pues todos debemos ser dibujados la fachada con las columnas salomónicas y ese tipo de cuestiones, o comprábamos la estampita en la librería de la vuelta de casa o de la vuelta del colegio. Es así, la materialidad puede trasladarse, puede modificarse, a veces nos sirve, a veces no, y lo que va moviéndose y permaneciendo en algunos casos o desapareciendo en otros son los significados. Estos objetos, así nos lo cuento Dormales, a ver qué hora es. Todavía tenemos un rato. En su origen tenían un valor de uso. La casa histórica de la Independencia era el lugar donde vivía la familia Bazán de Laguna. El Cabildo de Buenos Aires era el lugar donde funcionaba la administración de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno español, durante el dominio español y en los primeros años después de la independencia. El Cabildo, un edificio, una determinada arquitectura, qué sé yo. En un momento empieza a descargarse de sentido. Ese antiguo valor de uso se desplaza hacia este objeto ya patrimonial y hay otro nuevo valor que a veces es de uso y a veces solo simbólico, qué sé yo, el Cabildo pasó a ser Escribanía Mayor de Gobierno, tribunales de justicia, policía de la provincia de Buenos Aires, una cantidad de cosas, hasta que se termina transformando en museo. Cuando se restaura el objeto, o lo que quedaba del objeto, en 1940, pasa a ser museo. Y ese lugar nos evoca esa gesta que nos contaron en la escuela y demás. Hay como una especie de instalación de eso, que en su momento lo hacen las élites, pero después los grupos sociales, cada grupo social y los individuos o subgrupos de cada grupo social tienen una mirada determinada sobre ese objeto. Y ese valor simbólico va a dar también los distintos valores de los distintos estamentos sociales. ¿Cuánta gente que conocemos seguramente tiene miradas distintas sobre
en principio sobre el proceso de la destitución del virrey Cisneros o sobre las invasiones inglesas. Yo me acuerdo de haber escuchado muchas veces que decían, qué lástima que los ingleses nos ganaron, hoy seríamos como Canadá. La mirada sobre el proceso histórico también va a dar una mirada sobre los objetos que van adquiriendo una significación u otra. Y eso lo pueden decir en general aquellos admiradores de la cultura inglesa, de la cultura norteamericana en este caso, o de la europea. En su momento eran más los que miraban hacia Francia, pero los negocios los hacían siempre con Inglaterra. Pero ese es un supuesto un poco engañoso, porque A ver. a quien dice, bueno, podríamos haber sido como Canadá o como la India. Totalmente. O Digo, Bangladesh. o sea, exacto. Entonces es un supuesto, uy, qué lástima que no ganaron los ingleses, hubiésemos sido Canadá. ¿Quién te asegura que hubiesen sido como Canadá y no como Bangladesh o la India o, ¿no? Aparte, En fin. una de las cuestiones de los relatos contrafácticos es que son imposibles de determinar. Son tantos los factores que determinan un proceso histórico donde, qué sé yo, es como el efecto mariposa. ¿Conocen el cuento de Ray Bradbury? Los tipos viajaban al pasado, para los que no lo conocen, y tenían la obligación de mirar del lugar donde llegaban sin intervenir en lo más mínimo porque se temía que pasara. Hasta que uno agarra y pisa una mariposa. Sin querer, porque se había a la plataformita a la que podían acceder los turistas en el tiempo, pisa una mariposa. Cuando vuelve ese contingente a su tiempo, ya no quedaba nada del mundo que habían dejado. Porque había incidido en una pequeña cosa que... Entonces, por ejemplo, la llegada de inmigrantes italianos y españoles hubiera sido la misma. ¿Qué relación hubieran tenido con los pueblos originarios? Bueno, nuestras élites hubieran hecho más o menos la misma porquería que hicieron, pero bueno. Perdón por el lenguaje. Pero nadie puede predecir qué hubiera sucedido en una línea de tiempo otra, que se desprendía de un hecho puntual. Por esto, cuando hablamos por ahí de los héroes y del acontecimiento, es muy difícil no pensarlo, sobre todo ahora en términos de proceso y cómo cambian y es casi imposible pensarlo en términos contrafácticos porque cualquier análisis medianamente serio no puede ponerse a pensar en nada. Por ahí puede pensar en alguna línea, pero seguramente hubiera sido imposible de determinar. Y esto que decís, puede ser la India, puede ser no necesariamente Canadá o Australia. Digo, es tan absurdo, pero también hay mucha gente que creía que iba a ganar, si ganaba 100.000 pesos, iba a ganar $100.000 con la prometida y nunca cumplida dolarización. Entonces, todos los supuestos históricos hay que pensarlos muy bien. Y esto, no podemos pensar la sociedad sin pensar en la valoración que hacemos de determinados objetos patrimoniales y dónde puede llegar a haber algún consenso más o menos estable, donde esos consensos no nos tienen que asustar porque también cambian los consensos. A lo largo del tiempo hay muchas interpretaciones. La Fundación de La Plata, para algunos es el faro de la generación del 80. Otros podemos ver que fue un intento fallido, ¿no? Porque urbanamente yo
me recibí en la Facultad de Arquitectura de La Plata, me gusta mucho la ciudad, tengo muchos amigos, pero urbanísticamente es un proyecto fallido. Entonces, también en los procesos de significación hay mucha cuestión de idealización y cuando se nos imponen ciertas interpretaciones por parte de las élites, y no es de manera muy racional, sino que es, a ver, el sentido es el que digo yo, y esto emana de la piedra que veneramos, ¿no? Un sentido casi fetichista. Pero lo que están en realidad haciendo es tratar de que el significado sea unívoco, que no se cuestione el sistema de valores que sostiene determinada organización social. Entonces, esto va cambiando, la materialidad puede conservarse, lo que dijimos recién, está bien que se conserve, la estabilidad de nuestro entorno construido, sobre todo estoy hablando en este momento pensando en términos de arquitectura, pero digo, sería una gran pérdida si, qué sé yo, las Meninas de Velázquez fuera destruida. Dicen que en la quema del incendio del Alcázar de Madrid estaban recién los Borbones. No sé por qué los reyes de España o los Habsburgo habían... Fíjense que España era descollaba en pintores. No tanto en arquitectos, no tanto en escultores, pero los pintores tenían Velázquez, Murillo y Zurbarán y algunos otros genios. Además de los que traían Felipe II y otros de España, de Italia. Era notable la colección real de pintura. Y con la quema del Alcázar se perdieron montones de cuadros. Había una serie interesante española hace unos años en Netflix, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, del tiempo, que viajaban en el tiempo para corregir El Ministerio del Tiempo. el Ministerio del Tiempo, ahí está. Para Buenísimo. que no pisaras la mariposa, para que la gente no pisara la mariposa. Y consiguen salvar no sé qué cuadro de Velázquez, que se quemó en el incendio. Gracias. Era muy interesante como planteo esto, contrafáctico. Pero la verdad que es inmanejable, como ficción vale. Pero bueno, obviamente porque es un deleite verlas cuando tenés la oportunidad de verlas, es un testimonio de lo que era esa época, de la idea del... Vos puedes enseñar todo el barroco con ese cuadro, el barroco europeo. Porque después tenemos el barroco americano que también es muy interesante, pero es para otro curso. Entonces, sostenernos o tratar de sostener esta idea de que si bien los objetos tienen ese valor testimonial y de documento, el patrimonio es otra cosa, que no es inmutable, que no es unívoco, que no es permanente y que es materia de debate aunque político. Y hay otra cosa más que muestra en el espejo patrimonial, creo que cuando lo vea les digo, porque sé que lo tengo en inglés, pero me parece que también lo tengo en castellano. La verdad es que no lo revisé, porque encima perdí algunos documentos por una cuestión que tuve con el disco de esta computadora el año pasado, pero bueno. El discurso patrimonial autorizado, al sostener esa férrea unión entre los objetos y su mensaje y esa cuestión unívoca, y esto lo señala bien Smith, Laura Jane Smith, dice, cuando viene a darse cuenta los organismos internacionales que hay montones de cosas que queremos conservar o que nos significan una cantidad de valores hacia nuestros grupos sociales, hacia nuestros países y demás,
sale la Convención del Patrimonio Inmaterial, porque ya el otro era el patrimonio, parecía ser el patrimonio, el único. Y genera una serie de contradicciones y de dudas y de complicaciones esta cuestión del patrimonio inmaterial porque, o la idea de que hay un patrimonio que es inmaterial frente a aquel otro que viene consagrándose desde hace tanto tiempo que es solo lo material, que es complejo en cuanto a cómo se maneja, cómo decimos tanto en un centro clandestino de detención como una obra de arquitectura notable para nuestros parámetros, digamos, la Catedral de Buenos Aires, porque ya la nombramos hace un rato, que tiene todo un mobiliario, que uno sabe todas las cuestiones que sucedieron ahí, las ceremonias, cómo eran, me acuerdo, mi madre contaba cómo eran las ceremonias de la Semana Santa antes del Concilio Vaticano II, que era todo un boato, toda una cuestión que transcurría en tanto ceremonia, era performática, pasaba en el tiempo que pasaba, y el marco era esa materialidad. ¿Dónde está el valor en la ceremonia, en el marco, en una dialéctica entre ambas cosas? Todo objeto material tiene valores inmateriales y todo objeto que llamamos inmaterial tiene soportes materiales porque si no, no podríamos transmitirlo. Si yo no hablo, no tengo el ejercicio de la fonación, tengo que encontrar otra manera, pero no me puedo comunicar. Yo no puedo ni cantar el himno nacional porque tengo mal registro, pero digo, la fonación en los cantantes, el tocar de un instrumento, ¿es lo mismo la López Pereira tocada por un maestro? Cada uno tiene su estilo, le da un rasgo particular que tiene que ver tanto con eso, que suponemos inmaterial, pero que no lo es tanto, como con esa materialidad que uno puede aplicar a una guitarra, a un acordeón, a un bandoneón, a lo que fuere. Profe, Sí, disculpe, justo lo vinculo con esta declaración que hace la UNESCO de que el patrimonio, o sobre la inmaterialidad del patrimonio, ¿no? Y lo pienso, no sé, desde un espacio crítico y digo, puede ser que también sea muy conveniente que sea el patrimonio inmaterial por el hecho de no anclarlo en un espacio físico. Entonces ahí tenemos nuevamente el tema de la geopolítica, el tema de la... lo que facilita el tema también de la apropiación de cuestiones y culturas y, bueno, movimientos que no son propios. Puede ser que tenga algo que ver esa conveniencia, ese dualismo. mira, el tema es tratar de dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Porque, digamos, si yo no tengo la materialidad de la pirámide del Sol en Teotihuacán y de la Avenida de los Muertos y de la pirámide de la Luna y de todo esto, que durante mucho tiempo, ojo, que estuvo tapado por la selva. Uno piensa que se conservó así, pero obviamente hubo que operar sobre los objetos para que pudiéramos rescatar y para que pudiéramos tener idea de la magnificencia y poder encontrarle un sentido y un significado que, por supuesto, para los españoles no. Cuanto más desapareciera de los rastros del pasado, o sea, la materialidad tiene una importancia clave también. Pero nosotros tenemos que seguir manejándonos en esa complejidad, en esos sucesivos juegos dialécticos, porque es muy difícil trabajar solo en lo etéreo, si no tenemos soportes materiales, o trabajar solo en abrazar la piedra y pensar que tiene un sentido casi mágico. Digo, es comprensible que en determinadas culturas, en la Europa de su Edad Media, en
culturas animistas o en nuestras sociedades actuales, ¿cuánta gente le otorga valor a la piedra? Bueno, vemos el péndulo y esto. Y si vos crees que ese significado es el que vos le asignas, es así. Si yo creo que en el tesoro de la catedral de no sé dónde está 1 centímetro cuadrado del manto que vistió Cristo durante la pasión, le voy a asignar un valor enorme. Después, qué sé yo, si me cuentan que entre el cuadradito que está en esta iglesia, en la otra, en la otra, en la otra, el manto de Cristo medía 300 metros de largo, no quiere decir que no tenga ese valor cultural. Voy a ver si les paso también un texto que es, si lo encuentro, de Pablo Bonaparte, se llama El clavo de Cristo. Porque es esto, si nosotros tenemos un clavo del siglo I y conseguimos detectar manchas de sangre y no sé qué, y probablemente, por lo menos de un crucificado fue, tiene que ser un clavo de determinadas características. En otros casos no sé si los clavaban o los ataban. Esto, pero siempre vamos a estar jugando entre la materialidad y la materialidad más pura y la cuestión más de significados, donde solo hay pensamiento o esta valoración. Pero, digo, ¿cómo contestar tu pregunta? La verdad que es difícil. ¿Hasta qué punto una cosa es mejor que la otra? Digo, vuelvo, no en vano, en cada proceso de conquista, la primera destrucción que se ubica es de los símbolos, de los edificios, de los bienes materiales que soportan mayor cantidad de significado, ¿no? O, como hizo Cortés, encarcelar a Moctezuma, que es como una persona sagrada puede ser capturada por estos tipos. Entonces, o destruir el Templo Mayor, en principio, empezar a rellenar los lagos de Tenochtitlán para armar una ciudad española, o descabezar todos los edificios de Cusco, o más acá, mucho más acá en el tiempo, cuando los serbios bombardean la biblioteca de Sarajevo, o a la ciudad de Dubrovnik, de Croacia. Fíjense, siempre van a encontrarse con eso. Siempre vamos a encontrarnos con que la cultura es eso. Y por lo tanto el patrimonio tiene que ver con ese proceso. Pero bueno, ya estamos llegando al final. ¿Algún otro comentario? No me hagan esas preguntas que ya no se pueden responder. Perdón. No, está bien, era un chiste. Vamos a parar esto. Después les dejo el texto para que lo puedan ver con un poco más de tranquilidad. Una Bueno, última cosita, profe. a ver, Una última pregunta. Obviamente todo esto está marcado por quien lo dice y quien lo interpreta. seguro. Podemos coincidir entre todo lo que usted está diciendo y lo que ¿O yo no? pienso. Sí. Ahora bien, en un contexto social, que a eso voy cuando le preguntaba, digamos, el que está marcando la política de un determinado pueblo, ¿sí? Hace valer como valor, perdón la redundancia, lo que él dice y lo que quiere destruir como valor cultural. Esto para mí es importante también que cómo se puede, porque acá hay otra construcción que tiene que ver cómo el pueblo reconstruye esos valores, como decía Walsh. Siempre tenemos que empezar desde cero, la reconstrucción de la historia, porque cada vez que viene un tipo de gobierno de este estilo, intenta destruir todos los valores populares para poder tener
o poder ejercer la dominación política, cultural y económica en detrimento de todas estas clases sociales. Es lo que están queriendo, digamos, veo que esto es un proceso que, digo, ¿y cómo siempre estamos volviendo a ese punto nosotros como argentinos? La verdad me tiene mal este concepto porque lo veo que es repetitivo, otra vez lo mismo, otra vez sopas esto. Bueno, a ¿Me ver. entiendes? Disculpen, ya sé que es Sí, más sí, largo, sí. ¿no? Pero bueno. Me parece que hay varios Pero temas bueno. ahí, por ahí es muy difícil, para el debate es muy interesante, pues vuelvo. Estas cuestiones que hablamos de patrimonio, de cultura, etcétera, tienen que ver también con lo político. Cómo defendemos una serie de valores frente a agresiones. Si pensemos, es para pensarlo, no es respuesta, ¿eh? Si tanto el elenco gobernante en este momento defienden el accionar de la dictadura, es porque defienden la destrucción del tejido social argentino y de los lazos que se habían ido construyendo. ¿Eh? Una de las definiciones de cultura que más me interesan y más me gustan es la de lazo social. Nosotros conseguimos anudarnos entre sujetos muy diferentes en valor o en pos de determinados ideales y objetivos, ¿no? Lo ideal tiene más que ver con lo subjetivo, con lo simbólico. Los objetivos son plazos para construir o hacer algo. Pero evidentemente los quieren destruir. Digo, ellos conservan todavía el concepto de la guerra interna. O sea, no estamos, o ellos no quieren construir. Por eso me parece que es un deber la resistencia, y hay que tratar de organizarse y dejar ciertas particularidades y ciertas rencillas de un partido, de un movimiento, de lo que sea, en pos de bajar, de frenar esta avanzada. Porque, vuelvo a esto, es muy corrosivo. Realmente es muy corrosivo. En la Secretaría de Cultura echaron al fotógrafo que le sacó la foto al gendarme que disparó. Siempre se me da el nombre, porque es un nombre raro. Colodian, no me acuerdo bien cómo se llama. Entonces, lo que no quieren es testimonio, no quieren que se los deschave, no quieren montones de cosas. Estamos hablando de política, pero me resulta inevitable, qué sé yo. Pero vuelvo, ¿cómo hacemos para fortalecernos en esto? Digo, el senador, que era el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, cuando se discutió la 125, ¿eh? Pensemos eso también, es el que dijo que el charango no es argentino y que los gobiernos esto hacemos pobrismo porque recibimos a los latinoamericanos, los tratamos como hermanos y no sé qué. Eso es monstruoso. Hay que desterrar determinados discursos y ahí después, bueno, uno trataría de que fuera sin violencia, pero actos tan violentos generan reacciones. Yo no sé qué va a pasar, no sé qué tenemos que hacer. Sé que tenemos que tratar de mirar con un horizonte y ver esto, cómo recomponemos esos lazos que nos están rompiendo. Están destruyendo comunidades, territorios. Meten presa a la gente que peleaba contra los incendios en el sur. Los que prendieron los fuegos, digo. ¿Eh? La culpa es de los mapuches. No, es un momento álgido, es un momento de gran retroceso social y es un momento de pensar y actuar. ¿Qué sé yo? Es complicado. Nos quedamos sin hablar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No, me están poniendo en un brete, pero me gusta, me gusta. Intelectualmente es un desafío. Y sobre todo que son elementos, tenemos que tener muchos elementos si queremos actuar de manera asertiva.
porque vienen por todo. Esto está claro. Yo creo también, no sé, en su momento tuvo un gran valor destituyente en el mejor de los sentidos, el sentido del humor. Un gobierno como el de la Rúa, que también fue catastrófico, porque había sido catastrófico el gobierno anterior, el de Menem, y no corrigieron ninguna de las cosas que dijeron que iban a corregir. Ellos creían que solo era un problema de corrupción de la cúpula del gobierno de Menem. Y fíjense lo que pasó. Renuncia al Chacho, la cara progresista de esa detente, tan tirada de los pelos, porque muchas veces solo oponerse no sirve. Pero el sentido del humor, ciertas cuestiones de la cultura, ciertas descalificaciones, tienen un valor. Yo por lo menos trato de hacer circular la mayor cantidad de memes posible, porque digo, si uno ve que el rey está desnudo, eso es fundamental. ¿Por qué está el famoso cuento del rey desnudo? El poder, según Holloway, y eso ya nos vamos, es un tipo estudioso de todo el fenómeno zapatista, un escocés que se fue a México en los 90 y tiene un libro que se llama ¿Cómo cambiar la sociedad sin tomar el Estado? Porque se discutió mucho eso a fines del siglo XX y del milenio, si era realmente necesario el Estado. La revolución clásicamente había dicho que había que tomar el poder del Estado por las armas, por la insurrección o por métodos democráticos, siguiendo las reglas del Estado liberal. Y estos te decían que no, que el zapatismo demostró que está resolviendo sus problemas sociales en sus comunidades de una manera que a nosotros por ahí nos resulta un poco extraña, pero para ellos les parece que les sigue funcionando. Yo ahora no estoy muy al tanto. Pero Holloway dice que hay dos formas de que podemos ver el poder. Una como potestas, usa dos palabras latinas. Potestad, de donde viene potestad, donde viene el poder formal, ¿eh? Es el vestido que le ponemos al rey o al presidente. La banda de los atributos, jura en la Casa Rosada, o mejor dicho, en el Congreso, toma el bastón de mando en la Casa Rosada o en el Congreso, que toda esa cuestión ceremonial que le otorga un determinado poder formal. El poder formal también está en tener una Ferrari, en la Ferrari es mía, 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 en tener una mansión de 50, 60 habitaciones, campo, etcétera, etcétera. Ahora, ese poder se opone, esa potestas se opone a la potencia, potentia, se escribe, que es el poder hacer, el poder de actuar. Y ahí es donde están las clases subalternas, el pueblo, o depende cómo lo llamemos, en la posibilidad de organizarse y de actuar. Si yo no le otorgo mayor poder, está bien, obvio que me puede pegar un tiro en una manifestación, de hecho no tiene ningún problema en hacerlo, pero de alguna manera, un 19 y 20 de diciembre, una demostración de que había una posibilidad de actuar pese a los muertos para derrocar un gobierno insufrible, insoportable en varios sentidos, ¿no? Porque era el sistema que se desplomaba. Para mí el gran error de los años siguientes fue tratar de recomponer el sistema con una cara un poco mejor, pero esa es otra historia. Pero bueno, hay muchas cosas para pensar, donde el patrimonio juega un valor político también, y eso es lo que tenemos que tratar de seguir haciendo. Ya se hizo la hora y se nos va a cortar. No sé si hay algún comentario más, pero
Un cuentito muy cortito que me ha venido a la memoria cuando hablaba esto de que el patrimonio es un valor que uno le otorga. Es de la mujer que va llorando y con un anillo en la mano, y ese anillo había pertenecido a su madre, y su madre lo heredó de su abuela, y la abuela de su bisabuela, y la bisabuela de su tatarabuela, y todo durante siglos en la familia. Y va con el anillo al vendedor de oro, y el vendedor de oro lo pesa al anillo, dice, este anillo tiene 5 gramos, vale 1 peso el gramo, te doy 5 pesos por tu anillo. Sale llorando, se va al anticuario. El anticuario le dice, qué interesante anillo, este es un anillo del siglo XVI, te puedo pagar 20 pesos. Sale llorando con el anillo y dice, ellos jamás entenderán que ni todo el oro del mundo vale lo que vale para mí este anillo, porque acá está mi familia. Tal cual. Condensa una serie de significaciones un determinado objeto, pero también una canción puede ser eso, ¿no? Así que bueno, nos desviamos un poquito, pero me parece que fue mucho más que interesante e ilustrativo. Les avisamos si nos vemos el miércoles o si no, recién el lunes de la semana que viene. ¿La otra semana ya es Semana Santa? Sí, el jueves que viene. Bueno, veremos qué pasa el miércoles. Vamos a tratar de subirles en estos días. Y esto de darles acceso, que tengo que ver bien cómo hacer, porque claro, hay que poner que es de libre acceso para quien sea. Tengo que verlo. Hacía rato que no compartía así. Pero a veces sí, está todo esto. Bueno, nos vemos o el miércoles o el lunes que viene. Y les dejamos todas las cosas que necesiten. Hasta la próxima. Buenas noches, profesor. Buenas noches a Chao. todos. Muchas gracias. Chao, buenas noches.